La iglesia local. Porque la iglesia tiene dos expresiones: la iglesia local y la iglesia universal. De tal manera, amén. Estamos recordando algo aquí porque es necesario que nosotros tengamos claro cómo se expresa la iglesia. La iglesia tiene dos expresiones, ¿no es cierto? Una expresión de la iglesia es la expresión local y otra expresión de la expresión universal. Aquí la misma palabra nos está diciendo en el capítulo 1 de Apocalipsis, verso 19, donde dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, hablando de las cosas que son, el verso 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. De 2 puntos explica: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, que la iglesia está representada por un candelero. ¿Pero qué iglesia? Vamos a darnos cuenta que es la iglesia local. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que cuando nosotros hablamos del tabernáculo, ¿qué representa el tabernáculo? La iglesia universal. Pero dentro del tabernáculo está el candelero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el tabernáculo representa la iglesia universal, dentro de la cual está contenida la iglesia local. ¿Sí se habían dado cuenta de ese detalle, no? Que dentro del tabernáculo está el candelero. Pues el candelero representa la iglesia en una expresión local y el tabernáculo universal. Bien. Es necesario que tengamos esto claro. Bueno, ahora sí entrar a un repaso del mensaje a las 7 iglesias. Vemos que a la primera iglesia que le escribe es a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Entonces Éfeso tiene un significado, recordando. Significa deseable o deseado, pero también significa como suelto o liviano. La iglesia comenzó a degradarse. Después en este orden, inclusive, hermanos, si nosotros miramos desde el punto de vista geográfico y teniendo en cuenta las manecillas del reloj, si ustedes se dan cuenta, hermano, Éfeso termina, o sea, la Odisea es casi lo mismo que Éfeso, pero con la situación más agravada todavía. Ya. Desde el punto de vista geográfico, siguiendo las manecillas del reloj, aquí está Éfeso, parece que fuera un círculo. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, como si fuera un círculo. Parece que 360 grados, porque ¿cuál fue el problema de Éfeso? Que abandonaron la doctrina. Dejaron por fuera al Señor. Mira que has dejado el primer amor. Hermano John, ¿qué significa la Odisea? El hablar del pueblo. El decir del pueblo. O sea, ya no es el Señor. O sea, ¿cuál fue el problema? Lo dejaron por fuera. A la Odisea es donde el Señor le dice: he aquí que estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué está llamando? Porque está afuera. ¿Y cuál fue el problema de Éfeso? Dejaron por fuera al Señor. Han dejado el primer amor. Ustedes se dan cuenta para que esos detalles. Éfeso significa deseable, deseado, pero también muy suelto o muy liviano. Comenzaron a tolerar ciertas cosas. Flojo. Después viene Esmirna, que esa es una palabra que viene de la raíz griega mirra, que significa sufrimiento, es la iglesia sufrida, la persecución. Después viene Pérgamo, que significa muy casado o fuertemente casado. En la iglesia siempre hay un remanente, el Señor mantiene un remanente que pasa a la siguiente etapa y pasa a la siguiente etapa. Vemos que Sardis representa, Tiatira representa el sistema católico romano, Sardis representa el sistema protestante junto con los concilios evangélicos. Por eso la palabra habla de que la ramera tuvo hijos. Y entramos entonces a Filadelfia. Ya. Entonces significa Sardis, los escapados, los escapistas, que son los que salen de esa etapa de Tiatira, que comenzó entre otras cosas con la reforma de Lutero. Entonces entramos a Filadelfia. Filadelfia también tiene un significado. Filadelfia significa, viene de la palabra fileo, que significa amor,
filial o amor fraternal. ¿Ah? Y adelfo significa hermano. O sea, eso es, ¿sabe qué traduce? Entre hermanos. ¿Cómo dice? Amor fraternal entre hermanos. Amor fraternal entre hermanos, significa Filadelfia. Por ese hermano entre nosotros, es decir que apóstol, pastor, maestro, no hay título más hermoso y más grande entre nosotros que llamarnos hermanos. Y entre otras cosas, eso es lo que representa la iglesia normal. Ya. Donde aquí nadie saca charreteras, aquí nadie saca títulos. Simplemente somos hermanos comunes y corrientes. ¿Hermanos especiales hay? No. ¿Hay hermanos más grandes? No. Cuando leíamos en el estudio que se está haciendo del tabernáculo ahora, porque entramos a hacer ese estudio también, veíamos que todas las cortinas que representan a los creyentes tienen las mismas medidas. Así que esos hombres grandes de Dios no los hay. Hay hombres con un Dios grande, pero no hay hombres grandes de Dios, hermano. Todos tenemos las mismas medidas. Amén. Delante del Señor. Entonces entramos a Filadelfia, que significa eso. Amor fraternal entre hermanos. Y eso implica lo que hemos venido viendo acerca de ello. Una cosa es el concepto de cristiano y otra cosa es el concepto de miembro. Ya. Porque como cristianos nosotros podemos tomar ese término para actuar con cierto individualismo, con cierta independencia. Pero ya cuando hablamos de miembro, ya eso habla del aspecto colegiado o corporativo y ya habla de la necesidad o dependencia que tenemos los unos con los otros. Por eso, hablando del tabernáculo nuevamente, aparte de las cortinas, cuando habla de las tablas, ¿se acuerda que recordábamos eso ayer? Que son de madera de acacia y dice que hacía tablas derechas. Esas tablas tienen una medida en particular. El ancho es de codo y medio. Es una media medida. Porque la tabla de al lado tiene las mismas medidas. Es decir, para que dé una medida completa, se necesita, los hermanos nos necesitamos, hermanos. Por eso el Señor mandaba de 2 en 2. Y cuando tú entiendes eso como miembro del cuerpo, es cuando tú comienzas a respetar y a considerar a tu hermano. Porque mientras tú no hayas visto esa realidad, tú vas a mirar y vas a tratar al hermano de cualquier manera, aún pasando por encima de su persona y de su ministerio. Pero cuando ya tú tienes esa conciencia, y vamos a mirar más adelante lo que es la iglesia, no el significado que nosotros tenemos, el conocimiento que tenemos acerca de lo que significa iglesia, los llamados a salir afuera, que viene de 2 raíces griegas, que todas estas cosas, no, sino lo que es la iglesia en esencia. Amén. Entonces dice, el verso 7 del capítulo 3, dice: escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ya sabemos de dónde viene ese término. Y es interesante, hermano, cómo esta ciudad adquiere este nombre. Resulta que había un rey de Pérgamo, llamado Eumenes. Se llamaba ese rey. Este rey tenía un hermano de nombre Átalo. Este rey tenía un hermano de nombre Átalo y este hermano lo apoyaba en todo. Amén. Entonces hablamos de este rey Eumenes, que era un rey de Pérgamo, que tenía un hermano llamado Átalo. Y ese hermano era un hermano que lo amaba tanto y lo apoyaba en todo lo relacionado con las actividades gubernamentales de este rey.
era un hermano en el cual el rey podía confiar plenamente. Entonces le cambió el nombre. Le puso Filadelfo. Ya. Y en honor a este hermano fundó la ciudad de Filadelfia. Ahí viene el nombre. Claro. Y fíjate tú que hay dos iglesias locales a las cuales el Señor no le reprocha nada. ¿Recuerda alguno cuáles son? Esmirna y Filadelfia, precisamente. Y estas son las únicas dos ciudades en toda esa provincia romana de Asia que están en pie, porque las otras desaparecieron. Y hay algo curioso en esto. Usted sabe que Francia, París, allá tienen un ícono o un símbolo que representa ese país, ¿verdad? La torre. La torre. Perfecto. En Londres tienen el Big Ben, que es el reloj este. Filadelfia también tenía un ícono, un símbolo, que era una columna. Y a pesar de que esta provincia romana de Asia está en un lugar que es donde se producen muchos movimientos sísmicos y que de hecho ha tumbado todas estas otras ciudades, estas dos ciudades se han perdido y la columna ha permanecido. Amén. Te traigo toda esta colación por lo que vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Entonces esta es la parte histórica. Perfecto. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Mira cómo se presenta el Señor. El Señor se presenta de acuerdo a la necesidad que está viviendo cada iglesia local y que tiene que ver con la época, las diferentes épocas de toda la historia de la iglesia. Se presenta como el santo, ¿por qué? Porque ya había habido una reacción divina por parte del Señor con Sardis. Porque recordamos que Tiatira, en la época del medioevo, que es lo que se conoce como la época del oscurantismo, algunos llegaron a considerar a Tiatira como la iglesia gloriosa, pero fue todo lo contrario, hermano. Ahí fue donde se produjo la máxima degradación de la iglesia, al extremo de que Dios no pudo aguantar más y hay una reacción divina que comenzó con Lutero, la Reforma, cuando comenzó a hablar de que la salvación es por fe, es por gracia, comenzó todas estas cosas. Entonces, ya ahí se da la figura de la justificación. Entonces aquí se presenta como el santo, porque ya el Señor está esperando algo. Ya todos nosotros hemos sido justificados por la gracia, ¿verdad? Amén. Pero ¿qué espera el Señor ahora? Que alcancemos ¿qué? La santificación. Santificación, para poder Amén. entrar al reino. Porque sin santidad Nadie verá a Dios. Era el Señor. entonces Él se presenta, porque ahora ya estos hermanos tienen la necesidad y han sido justificados, ya tienen claridad sobre el asunto. Ahora necesitan correr. Y si bien es cierto, esto es algo que sucedió en el tiempo como historia, esto se ha mantenido de tal manera que esta palabra ahora es para nosotros. Amén. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vamos a mirar esto de la llave de David. ¿Qué es la llave de David? Vamos a ir a Isaías 22 desde el verso 15. Dice así. Llave de los... es interesante, hermano, que donde se congregaban los hermanos en Filadelfia, o sea, realmente Filadelfia fue invadida por los musulmanes. Entonces, ahí donde los hermanos se congregaban, ahora lo que hay es una mezquita. Pero la columna permanece. Y los musulmanes le cambiaron el nombre a Filadelfia. ¿Sabe cómo se llama? Al-Saher, S-A-H-E-R, que significa ciudad de Dios. Tremendo, ¿ah? Amén. Le cambiaron el nombre y todo, pero eso traduce ciudad de Dios. Sigue siendo ciudad de Dios. Al-Saher, ciudad de Dios. Bien, leemos desde el 15, dice. Yahvé de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero. ¿Cómo se llama el tesorero? Se llama Sebna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? ¿Que labraste aquí sepulcro para ti?
como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Yahvé te transportará con duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. ¿Qué les recuerda lo que acabamos de leer? ¿Ah? O sea, el Señor también tiene la llave de David. La llave de David la llevaba el sacerdote. ¿Ah? El sacerdote era el que abría y cerraba. Era una responsabilidad. Por eso dice, y llevará, pondré sobre su hombro, porque cada vez que nosotros veamos la palabra hombro, significa responsabilidad. Aún el mundo tiene conciencia de eso, ¿no? Dice, no, ahí el que lleva toda la carga sobre los hombros es fulano. O sea, la responsabilidad, hombro. Los sacerdotes llevaban el arca sobre los hombros. Esa era su responsabilidad. Entonces, mira aquí. Habíamos leído el qué verso. 23. El 22, ¿verdad? Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. ¿Ah? Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de tu padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda la clase de reloj. En aquel día, dice Yahvé de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Yahvé habló. Entonces, esa llave de David significa eso, la responsabilidad que tenía el sacerdote. Pero ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Jesucristo. Entonces, él está hablando aquí, ¿verdad? Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. ¿Se dan cuenta? Porque es la llave de David. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. A la única iglesia que el Señor le dice esto es a Filadelfia. Porque ahora más adelante que le damos la Odisea es todo lo contrario, la puerta está cerrada. Mire, hermano, antes de esto, de llegar a Filadelfia, tuvimos que pasar por Sardis, ¿no es cierto? Y antes de pasar por Sardis, tuvimos que pasar por Tiatira. Por muy grande que ha sido el sistema católico romano en el mundo entero, porque, hermano, es el único sistema que es universal. Por muy grande, el Señor no le ha abierto la puerta. No ha puesto una puerta abierta delante de él. A Sardis, que es el protestantismo junto con los siglos evangélicos, tampoco le ha puesto una puerta abierta. Y esto es determinante y puntual, hermano. El Señor ha puesto una puerta abierta delante de Filadelfia, delante de lo que es la iglesia normal, delante de lo que es el amor fraternal entre los hermanos. A la única que le ha dicho esto. Vamos a leerlo nuevamente. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué somos nosotros con relación al sistema católico romano? Pocos. ¿Qué somos nosotros con relación a los concilios evangélicos? Pocos. ¿Qué somos nosotros? Y no estoy diciendo que seamos mejor, hermano, que el Señor guarde nuestros corazones. Amén. Y miren cómo estoy hablando en cuanto a números. ¿Qué somos? Pocos. Muy pocos. Pero es a la única iglesia que se le ha abierto una puerta. Una puerta para salir. Para salir, y por eso la responsabilidad que nosotros tenemos, hermano, porque es que al que más se le da, Más se le demanda. Esa responsabilidad que nosotros tenemos ahora de salir, porque la puerta está abierta,
Tenemos que salir a dar a conocer esto que el Señor nos ha regalado. Y esa puerta sigue abierta porque cuando nosotros salimos y damos a conocer esto que el Señor ha regalado, entonces van a entrar otros. La puerta permanece abierta y esa puerta jamás será cerrada, porque lo acaba de decir el mismo Señor. Hermano, esto demanda de nosotros una gran responsabilidad. Porque esto fue escrito a Filadelfia. Eso fue algo que sucedió en la historia. Pero hermano, el Señor es atemporal. Así como la iglesia lo es. ¿O no? ¿Qué dice el Señor? Que nosotros fuimos escogidos en Cristo ¿cuándo? La iglesia tiene el mismo material y el mismo carácter de Cristo. Porque el material de la iglesia es Cristo. Y Cristo es desde siempre, ¿o no? Por lo tanto, la iglesia conserva esas mismas características. La iglesia es atemporal. Entonces el Señor le está hablando a la iglesia. Le habló, le está hablando y le hablará. Hasta su segunda venida, ¿no? Amén. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado. O sea, ¿cuál creen ustedes, según lo que hemos leído, que es la razón por la cual el Señor abrió la puerta y permanece esa puerta abierta? ¿Cuál es la razón? Porque se ha guardado la palabra. Lo acabamos de leer. ¿Cuál, hermanito? Lo que acabas de decir. Que se guardó la palabra. Y no solamente por eso, por dos cosas. No han negado mi nombre. No ha negado su nombre. Ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. O sea, cuando nosotros nos guiamos por la palabra, estamos rompiendo con ese paradigma que el hombre ha impreso en la obra del Señor de manejar las cosas del Señor con base en la tradición. ¿No es cierto? Por eso es que hoy por hoy tú ves que los hermanos hacen muchas cosas sin entendimiento. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen sin entendimiento? Porque es algo que se ha venido haciendo de generación en generación. Y simplemente como los vagones del tren, siguen a la locomotora, ¿verdad? Pero lo siguen porque no tienen ningún discernimiento allí. Entonces los hermanos, por lo menos los hermanos diezman, ¿o no? ¿Por qué diezman? Porque eso es algo que tradicionalmente se ha venido haciendo. Los hermanos van a una misa y se sientan allí como meros convidados de piedra, porque eso es algo que tiene que ver con el sacerdocio antiguo y así era. Y no solamente van a una misa, van a un culto evangélico y no estamos juzgando nada de igual manera. ¿Por qué? Porque es lo que tradicionalmente se ha venido haciendo. Y son los hermanos allí simples convidados de piedra. No funcionan, sus ministerios están atrofiados. Han enterrado los talentos, porque eso es lo que quiere el maligno, que enterremos los talentos, o sea, que no pongamos a disposición de la iglesia lo que Él por gracia nos ha dado. Entonces, Él ha guardado mi palabra, implica que nosotros hagamos las cosas conforme al modelo que nos fue dado. Así como Moisés fue fiel en toda la casa, ¿verdad? Porque Él hizo conforme al modelo que le fue dado. Nosotros tenemos un modelo, un patrón, unos estatutos. Es la palabra de Dios. Tenemos que guiarnos por ella. Hemos guardado su palabra, ¿verdad? Y segundo, no nos hemos puesto nombre. Voy a leerlo nuevamente. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermano, ¿y esa puerta por qué no le ha sido abierta a aquellos que sí tienen fuerza? Entre comillas. ¿Por qué no han cumplido estas dos? Claro, porque es pura tradición, porque han negado el nombre del Señor. ¿No es que acaso cuando yo le rindo un culto a María no estoy negando al Señor? No me estoy volviendo un fornicario allí. Claro que lo estoy haciendo. Cuando yo no reconozco que Él es el único, hermano. Porque Él ascendió y el Señor, ¿qué le digo? Señor y Cristo, el único Señor, al único que nosotros debemos adorar, ante el cual podemos postrarnos, ¿verdad? Por eso es que el Señor, hermano, trabajaban todo el día en el templo. Y dice que después de ese trabajo en el templo, cada uno se iba a su casa. Pero el Señor se iba al monte de los Olivos. Será algo extraño.
Ajá, si el Señor acababa de echar a los cambistas que estaban allí y dijo, han convertido la casa de mi padre una casa de mercadería, estoy parafraseando. Oye, si él estaba en el templo todo el día allí con sus discípulos y después cada uno de ellos se iba a su casa, si el templo era la casa de Dios, por ende era la casa del Señor. ¿Y por qué no se quedaba allí? ¿Se han leído eso? Él se iba al monte de los olivos porque no encontraba reposo. ¿Por qué? Porque el templo, Israel, Jerusalén, todo eso es lo que representa es religión. Y el Señor no haya reposo donde hay religión. El Señor haya reposo donde está la verdad. Pero Él no dormía en el monte de los olivos, sino que necesariamente Él tenía que pasar al monte de los olivos para llegar a la casa de Lázaro. Y tres cosas sucedían en la casa de Lázaro. Lázaro, el que había muerto y había resucitado. María sentada a sus pies y Marta sirviéndole. Estas tres cosas, hermano, es lo que precisamente hace que el Señor proceda de tal manera y vea la realidad, no la religión, no el vulgar remedio de religión, el vulgar remedio de iglesia que nosotros vemos en todos estos sistemas eclesiásticos, en todas estas viejas estructuras religiosas, sino en la realidad, en esencia, estas tres cosas. Muerte y resurrección. Que el Señor solamente haya reposo donde hay muerte y resurrección. Y eso tiene que ver con nuestra condición. Porque cuando nosotros nos bautizamos, nos estamos identificando con ¿qué? Con la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso es que el bautismo, a pesar de que es un acto ceremonial externo, tiene que obedecer a un acto interno que se produce en la persona que lleva a cabo, o el que permite que se lleve a cabo ese acto ceremonial externo. Tiene que ser una realidad esencial, hermano. No por lo menos una confesión que a veces lo hacemos porque, por un mero formalismo, porque nos vemos abocados, porque nos están forzando. Entonces la persona que nos invitó, y para no quedar mal con la persona que nos invitó, sí, Señor, yo te recibo como mi Salvador, y todas estas cosas. Tiene que con convicción. Qué interesante, sí. Sí, aunque hay algunos convencidos y no convertidos. Es interesante que el Señor hallaba reposo en la realidad. La realidad de la muerte y la resurrección. La realidad de estar rendido a sus pies. Y la realidad de servir. Qué cosa tan tremenda. Uno lee eso. No, imagínate tú. Y San Lázaro se sentaba en la mesa y dice la palabra. Iba a la casa de Lázaro el que había muerto y había resucitado, textualmente. Muerte y resurrección. Hemos pasado por muerte, hermano. Hemos experimentado la resurrección. En lo que vivimos, en lo que decimos, en lo que pensamos. Es necesario para que el Señor haya reposo. ¿Estamos nosotros a los pies del Señor? ¿Le estamos sirviendo al Señor? Porque estos tres personajes hablan de tres aspectos de nuestra vida como cristianos. Haber muerto y resucitado, estar a los pies del Señor y servirle. Bueno, escúcheme, y falta algo que son cuatro cosas, me parece a mí, porque también María le estaba oyendo a él. Claro, a los pies de él. Oyendo, escuchándole la palabra del Señor, no otra palabra, sino la del Señor. Amén. Es que estar a los pies del Señor implica eso. Imagínate tú que estos fariseos estaban a los pies de Gamaliel. Estaban a los pies de Gamaliel. Por eso es que cuando dice que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, y esto es literal. Gamaliel, que era un rabino maestro de maestros, cuando comenzaba su enseñanza, los discípulos estaban a los pies, o sea, sentados en el suelo, oyendo. Obviamente estaban a los pies de Gamaliel. Ahora nosotros a los pies de quién? Del Rey de Reyes y Señor de Señores, del dador de la vida, hermano, del que murió y resucitó. Estas cosas son hermosas, hermano. Y no has negado mi nombre. Se ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Amén. ¿Cuál es Jesucristo? Cuando nosotros nos colocamos un nombre,
desplazamos ese nombre. Mira Sardis, ¿qué le dice? Tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, ahí no hay una realidad. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cómo podemos comparar Sardis? Cuando el Señor sale de la casa de Lázaro temprano y pasa por una higuera. Va a la higuera. ¿Y qué pasó? Una característica del Señor dirigirse a esa higuera es porque tiene un follaje tremendo. Tenía muchas hojas. Pero cuando fue a ver, la encontró fruto. ¿Por qué? Porque es una apariencia. ¿Ah? Cuando nosotros pertenecemos a un sistema el cual tiene nombre, es una apariencia de que vive, pero está muerta. ¿Ah? Por eso es que el Señor no haya reposo allí. El Señor no haya reposo en la religión. Porque cualquiera diría que lo contrario al cristianismo es el ateísmo, pero no es el ateísmo. Porque si fuera el ateísmo, las circunstancias del diablo fuera otra. Pero el diablo no es ateo. El diablo cree en Dios. Tan es así que quiere ser igual a Dios. ¿Ah? Lo contrario al cristianismo es la religión, hermano. Ese sí es un invento tremendo del diablo. La religión. ¿No ve que la religión desvirtúa, enerva lo que es el contenido real de la palabra conforme a la intención del corazón de Dios? Eso es la religión. Enerva, cambia. Y ahí comenzó a degradarse la iglesia en Éfeso. Por eso es que él le dice, no sé si es a Timoteo o a Tito, mira que te dejé en Éfeso. ¿Ah? A Timoteo es que le dice, te dejé en Éfeso, ¿para qué? Para que no permitas, algo así estoy parafraseando, que entre una doctrina distinta a la que yo he enseñado. ¿Ah? O sea que la degradación de la iglesia ni siquiera es por pecados groseros, hermano. Comenzó a degradarse por la doctrina. Por eso le dice al mismo Timoteo, ¿no? Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Porque parece, hermano, a veces somos livianos en que no, hermano, si estos creen que el Señor viene antes o después o durante. No, Señor, no es tan fácil. No es tan como para tomarlo de una manera tan liviana. Igual están esperando que viene. Sí, igual creen en la segunda venida. Bueno, ese es un punto, pero eso no es la doctrina conforme a hay muchas escuelas. La escuela pretribulacionista dice eso. Ya. Pero, y la post dice otra cosa, y la durante dice otra cosa, pero ¿qué dice la palabra? Entonces ahí nosotros tenemos, ahí es donde dice eso. Has guardado mi palabra. ¿Ah? O sea, yo no me guío por la escuela de este, ni la escuela de aquel. Yo me guío por lo que dice el Señor en su palabra. Y estamos llamados a serle fieles. ¿Ah? Por eso, hermano, como decía un hermano, no vamos a juzgar lo anormal, pero sí, con la ayuda del Espíritu, tenemos que luchar para ser fiel en lo normal. Porque eso tiene que ver precisamente con la doctrina. Amén. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. Esto está a la orden del día, hermano. Habrá muchos que militaban entre los creyentes, ahora se han vuelto al judaísmo. Celebrando las fiestas, guardando el reposo, el sábado, el sabbat. Se dicen ser judíos, y muchos son de Campeche, Campo de la Cruz, por allá. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, a los que se dicen ser adoradores de Dios. Porque es eso, ser adoradores de Dios. Y no es nada, hermano. Lo peligroso de esto es que la oportunidad que he tenido de hablar con personas que han vuelto al judaísmo, es que ¿cómo hablan, hermano? Acerca de Jesucristo y acerca de los creyentes. Hermano, de una manera peyorativa. Sí, hermano. Porque vuelven a esto. O sea, porque ellos tienen la verdad. ¿Ah? Y no solamente hablan mal del que ha creído, sino de aquel en el que han creído. Imagínate tú que el caso más reciente de un hermano, que esto sucedió en Cartagena,
que volvió a las prácticas del judaísmo es que, siendo maestro, ya, por eso es que uno tiene también que pedirle al Señor con claridad, que le dé con claridad cuál es la posición en el cuerpo, porque Él está usurpando una función. Ya. Le pregunto a mi hermano, y todo lo que tú nos enseñaste de Jesucristo es pura basura. ¿Sí? Entonces esos que dicen ser adorador y hasta se cambian el nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás. Eso también se lo dice a Éfeso, ¿sí o no? Que has probado. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Cuál es el peligro o cuál es el énfasis que hacen ellos para volver allá? De que Israel es el pueblo amado, es el pueblo escogido. Por lo tanto hay que volver y vamos a hacernos parte del pueblo amado, que es Israel. Esa es la mentira del diablo, hermano. Entonces el Señor, mira lo que le dice. Mira lo que dice. A esos tales no solamente van a llegar a estar hincados a los pies del Señor, sino también de los creyentes fieles y normales. Dice aquí. Sino que miente, dice. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozca que yo te he amado. ¿Por qué dice que reconozca que yo te he amado? Porque ellos vuelven a la práctica de la ley, porque dicen que el pueblo amado es Israel. Por lo tanto, yo ahora tengo que hacerme israelita. Y tengo que circuncidarme, y tengo que entrar en todo ese tipo de ritualismo y todas esas cosas. Que contrario a ello, cuando terminaron esas fiestas judías, dice que el último día de la gran fiesta le dijo el Señor a ellos: el que tenga sed, venga en pos de mí. Imagínate tú cómo se sentirían. Porque ellos venían pletóricos, llenos, supuestamente, de religión, pero no había vida. Por eso el Señor le dijo, el último gran día de la fiesta no fue durante ni al comienzo, sino al último. Porque dice, bueno, ya vienen entre comillas llenos. Y ahora les voy a decir cuál es la realidad de todo esto. El que tenga sed, que venga a mí. Entonces, hermano, la mentira es esa. Yo me voy a hacer parte del pueblo amado, por lo tanto voy a volver a las prácticas de la ley y me convierto en un israelita, en un judío. Esa es la mentira. Pero el Señor le dice aquí, para que los ponga a tus pies y que reconozca que yo también te he amado. Hermano, ¿será que Dios solamente ama al pueblo de Israel, no ama a la iglesia? De tal manera amó Dios. Ahora, hay un aspecto de la muerte del Señor que no tiene que ver ni con el pecado, ni con los pecados, ni con el pecador. Ya hablando de la iglesia, sino que tiene que ver con el amor. Lo leemos. Yo creo que está en Éfeso, ¿no? Cuando dice que, voy a ver que si recuerdo algo, dice, y que se entregó a sí mismo por amor. Así como Dios amó a la iglesia, dice. Así es, Sí, sí, perfecto. Vamos a leerlo para que vean el aspecto ese, o sea, es contrario a lo que a la mentira del diablo que le ha mentido, hermano, a muchos creyentes. Hay muchos que se han devuelto. Efesios 5:2. Adelante, hermano. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificó a Dios en olor fragante. ¿Se dan cuenta? Se entregó por amor. O sea, eso es mentira de que Él solamente ama a Israel. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Amén. No dice que amó a Israel, amó a la iglesia. Primera de Juan también es recurrente en Se esta entregó. palabra. Amén. ¿Qué dice Primera de Juan, hermano? Recurrente en eso. A ver,
dice, en esto hemos conocido el amor, Y ahí. el que Él puso su vida por nosotros. Amén. Mira, ¿qué más, hermano? Más diciente aún. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Claro. Hermano, y hoy, y mira, y ese versículo, hermano, es esencial, y el Señor lo ha traído porque es que, hermano, Mira, Dios es amor. hoy nosotros podemos mirar con tristeza, hermano, que hay mucho celo entre los hermanos. Hermano, y hemos entrado en una competencia de que si este predica yo predico, si este graba yo grabo, si este monta yo monto. Hermano, ahí es donde comenzamos nosotros. Por eso es que, hermano, la palabra habla de que la gracia se nos ha dado con una medida y nosotros no podemos extralimitarnos en esa medida. ¿Ah? Si el hermano graba, entonces yo ¿por qué voy a entrar a como una especie de competencia? Amén, hermano. 1 Juan de capítulo 4 desde el 7, ahora queridamente, como decía el hermano Luis. Amén, hermano. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo en el Salvador del mundo. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso es que, hermano, la iglesia nosotros tenemos... ¿Qué es la iglesia? Nosotros tenemos que conocer qué es la iglesia en esencia. Cuando conocemos la iglesia en esencia, hermano, ponemos en práctica todas estas cosas. Pero cuando no conocemos la iglesia en esencia, es cuando experimentamos celos, Contienda y división. envidias. A este hermano lo invitan, a mí no me invitan. Hermano, todas estas cosas. Porque no hemos reconocido de que somos miembros. Y eso, ser miembro, hermano, implica un aspecto corporativo y una necesidad de los unos con los otros. Y comenzamos, lo que decía al comienzo, comenzamos a respetar tanto a la persona como los ministerios de los hermanos. Y poníamos un ejemplo la vez pasada. Hombre, si hay una persona nueva que tiene que ser evangelizada, y está el maestro y está el evangelista, el maestro tiene tema para hablarle, ¿o no? Pero el maestro debe respetar que está el evangelista. Esa es función del evangelista. Pero cuando uno desconoce esta parte y cree que uno es el que puede y cree que uno es el que debe, porque yo le voy a dar una mayor claridad, ahí es donde uno llega y se extralimita. Y eso entra en oposición a lo que dice la palabra, que la gracia se nos ha dado en una medida.
Sí, lo leíamos la vez pasada. Y creo que está en 2 Corintios 10, cuando Pablo habla de que no nos extralimitamos. Vamos a recordar esa parte. 2 Corintios 10. Si no estoy mal. No, que el que tengo que predicar soy yo, no es que soy el que predico. 10:14. Yo estoy diciendo. Vamos a leerlo desde el 13. Dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente. ¿Desmedida qué quiere decir? Que sobrepasa la medida. ¿Ah? Tremendo, ¿ah? Sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado. ¿Sí se dan cuenta, hermano? Cada miembro. Por eso es que hablábamos la vez pasada que el cuerpo limita. El cuerpo limita, ¿por qué? Porque como miembro del cuerpo, el ojo no puede estar olfateando, hermano, ¿o no? No. Esa es función de la nariz. Sí, ¿Ah? cada quien tiene su función. Mano Juan, escúcheme, no podemos dejar pasar por alto algo que el Señor dijo a través de usted ahorita, de que nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Eso lo dijo el Señor al comienzo. Pero hay un problemita, ¿no? Que eso no puede ser aprendido humanamente. Amén. Eso no puede ser ejercitado intelectualmente. Yo me puedo aprender la Biblia, pero eso no significa que soy creyente verdadero, ¿entiendes? Porque eso de amar a un hermano tiene que ser por revelación, hermano. Por revelación de la palabra de Dios, hermano. Mire lo que dice aquí. También el hacer, tener como el hacer. Dice, nosotros, sigo en 1 de Juan 4 todavía, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero el 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrezco a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Recordemos, por ejemplo, los que andaban con el Señor, que en última instancia lo dejaron solo. Y ellos duraron 3 años y medio con Él, viendo los milagros, las liberaciones, la palabra, todo, y ellos sabían que era el Señor, pero después dudaron. Y se fueron a hacer el oficio que ellos tenían antes porque no creyeron de pronto que el Señor. ¿Me entiendes? Ellos volvieron a pescar y todo eso, y se volvieron a la misma función, a la misma actividad que antes tenían. Pero cuando vino Pentecostés sobre los discípulos, hermano, nadie los aguantaba. Por ejemplo, Pedro, que no estudió ni nada de eso. Pedro tuvo la autoridad para regañar a los judíos por haber crucificado y decirle, ustedes crucificaron al Señor. Y no solamente eso, lo negaron, le digo, lo negaron. Él que lo había negado, porque es que el arrepentimiento produce autoridad. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vino la revelación, fue que los discípulos prácticamente fueron transformados, hermano. Y nosotros necesitamos esa transformación a través del Espíritu Santo. Amén. ¿Me entiendes? Para amar a los hermanos y para amar a Dios también. Sí. ¿Sabe cuándo el creyente entra en el proceso de realmente amar al hermano? Porque puede tener la información de manera intelectual, porque leyó la palabra y la palabra lo dice. Pero ¿sabe cuándo? Cuando les es revelado el cuerpo. Porque es que hay a quienes les ha sido revelada la cabeza, pero no le ha sido revelado el cuerpo. Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Comenzaron a Juan el decir, Bautista, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, Joaquín Pablo. Bien, pero de una manera más íntima, que es lo que le interesa al Señor. Pero, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Fue la respuesta de Pedro, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero Pedro lanzó esa expresión, no porque a él le pareció, sino porque fue revelada. Entonces, tú eres el Cristo,
Bien, ¿y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia tiene que ser revelada, hermano. Por eso el Señor viene insistiendo que es la iglesia. Tenemos definiciones claras de lo que es la iglesia, pero no conocemos en esencia lo que es la iglesia. Cuando nosotros conocemos en esencia lo que es la iglesia, es cuando vamos a comenzar a experimentar de una manera práctica, recíproca, lo que es el amor, lo que es el respeto al hermano, lo que es el respeto al ministerio del hermano o de la hermana. Porque nosotros podemos conocer la iglesia, las definiciones todas, pero si no la conocemos en esencia, hermano. Ese es un tema. ¿Qué es la iglesia? Ese es un tema. Bien. El cuerpo del Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia. Verso 10. Verso 10. Y este es el verso controversial. Este es el versículo que ha tenido tantos problemas a través de toda la historia de la iglesia, hermano. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ahí la palabra es perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí os dice, claro, esta es la gran tribulación, ¿no? Obviamente se está refiriendo a la gran tribulación. Entonces le dice a la iglesia, te guardaré. Ahí donde los hermanos hablan de que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, con base en este versículo. Ya. Pero este versículo, aquí hay una mala traducción. Porque cuando dice, yo también te guardaré de la hora, esa no dice de la hora, sino dice durante. No sé si alguno tiene otra versión, hermano, que podamos leer. Dice, puesto que has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré durante el tiempo. Durante el tiempo. Es durante. Ya, ese es el griego original. Porque, sí, claro. Es que una cosa es durante y otra cosa es de. Hermano, pero como está escrito literalmente, también podemos interpretar. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, que en esa hora dure lo que dure meses, días, años, que nos va a guardar. Sí, pero el término durante Claro, es determinante. Pero acá no quiere decir que no va a llevar. Ahora, hay un versículo en el Antiguo Testamento que es lo que le quita la fuerza a la interpretación esa que le han dado. Voy a ver si encuentro un término para buscarlo en internet. Dice que como que te escondas en tu aposento. Escóndete en tu aposento, refúgiate en tu aposento cuando venga la degradación o algo así. Mira, que es en Isaías también. Es en Isaías. Y está después del 22, porque estuve leyéndolo esta mañana. ¿Qué es lo que realmente quiere decir aquí? Que es durante. Dice, refúgiate en tu aposento durante el tiempo de angustia, durante el tiempo de la prueba. Yo entiendo que es que nos va a guardar, pero vamos a vivir. De todas maneras, Eduardo, nosotros estamos guardados en el Señor. Amén. Eso es lo que nosotros no debemos preocuparnos en eso, si antes de Isaías 26:20. A ver, vamos a leerlo, hermano. Pero desde antes creo que tienes que leerlo. estamos guardados ya. Sí, lo que pasa es que no están livianos cuatro, ¿sabe por qué? Porque hoy están desarmando a los hermanos. No, ¿Cómo los desarman? Esta es otra cosa. Claro, los están desarmando diciéndole, le están quitando una pieza de la armadura. Porque comienzan a describir la armadura de Dios. Pero hay un versículo que dice, así como Jesús sufrió en la carne, vosotros también armados de este mismo pensamiento. O sea, hace parte de la armadura, armados. Cuando yo estoy armado de este mismo pensamiento, yo estoy liviano. No, es que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación porque va a ser guardado durante y bajo la guardia.
Pero si ya yo tengo un corazón dispuesto a sufrir y dispuesto a que va a pasar, claro, ya me entiendes. Es una situación distinta. No es lo mismo que a ti te cojan con la espada desenfundada a que te cojan con la espada fundada en la funda. No es lo mismo. ¿Ah? Entonces, están desarmando a los hermanos desde los púlpitos. No, hermano, que el arrebatamiento, que tal, que tal. Sin la espada. O sin espada, perfecto. Entonces dice, armados de este mismo pensamiento. Por eso es que, hermano, cuando hay un creyente que tiene un corazón dispuesto a sufrir Amén. por el Señor, Así es. lo más probable es que no sufra. Bueno, es que nos llamó a sufrir, hermano. El Señor nos llamó a sufrir. Así es. Él no nos llamó para ser felices aquí. Ni ser exitoso. Exactamente. Ni ser próspero, ni nada de Hacer, ni ser próspero. Ahora, el Señor quisiera todo eso para nosotros. Amén. Pero sin tratamiento no podemos hacer. No, Lo que he reservado allá arriba. Y tú no sabes que Vamos a- hay creyentes que pueden ser exitosos, pueden acumular Prosperar, fortuna y todo, prosperar. prosperar. ¿Sabes cuándo? Cuando tienen puesta la mirada Claro. Cuando en el reino de Dios y justicia y lo demás será añadido. Vaya, como dice el hermano Guamaní, cuando ya han trascendido, ¿entiendes? Cuando han traspasado ya una esfera muy a la que estamos. ¿Qué decía el hermano? Sí, aquí hay otra versión que dice, y allá que has sido fiel a mi consigna de aguantar con paciencia el sufrimiento, y yo le seré contigo en esta difícil hora que se avecina sobre el mundo entero, Ahí está. en la que serán puestos a prueba los habitantes de la tierra. Ahí está. ¿Esta versión cuál es? Versión libre, la palabra. Leo Isaías 26. La palabra. Desde el 15, hermano. Isaías 26 desde el 15. Desde el 15. Amén. A ver, vamos a prestar atención a eso para que vea cómo concuerda con lo que estamos diciendo. Aumentaste el pueblo, voy a ver. Aumentaste el pueblo. Te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Yahvé en tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Yahvé. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz, viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Ahí está. En tanto que pasa, durante la hora de la prueba. Ahí está, hermano. Nosotros estamos en prueba. Lo que pasa es que se está cumpliendo lo que acabaste de decir. Él nos está guardando. El Señor nos guarda de las circunstancias, de los problemas, de los avatares de la vida, de los ataques del enemigo. Y tengo este testimonio. Yo, el Señor me levantaba a las 4 de la mañana a orar y yo obedecía. No, me salía de la cama y me venía acá a la salita, un sofá que hay ahí me ponía de rodillas. Pero ya no me levantaba a las 4 de la mañana. ¿Sabes lo que hizo el Señor ahora? Me levantaba a las 2 de la mañana. Más temprano. Claro, yo tengo que hacer el esfuerzo obedeciendo muy bien. Y entonces el Señor está guardando, que estamos entregados a Él, obedeciendo. Nuestro deber es amar, entregarnos a Dios como debe ser y obedecerlo todo. Amén. Hermano, el énfasis aquí no es que si el Señor nos guarda o no nos guarda, porque de hecho Él nos guarda. Aquí lo que queremos dar a entender es que la iglesia va a pasar. Así es. Ya, ese es el punto. No ponemos en duda que el Señor nos guarda. Porque, Porque vamos, la gente de la iglesia que no lo va a pasar. porque si yo pusiera en duda que el Señor no nos guarda, entonces yo no estuviera aquí. Con el perdón tuyo, ya Rafael Gómez decía que no pasa la iglesia por la hora de la prueba. Y trajo predicadores afamados que decían lo mismo, pero nosotros vamos a estar en la hora de la prueba. Amén. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia,
yo también te guardaré durante. Si quieres corrijamos de una vez la durante la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Ahora, hermano, la gran tribulación es la expresión del amor de Dios. ¿Cómo? Sí. Dios es amor y en todo lo que acontece en nuestro entorno es la expresión del amor de Dios. Las situaciones delicadas, las situaciones difíciles, las enfermedades, todas estas cosas es una ayuda para que nosotros vayamos, nos vayamos entregando más al Señor. Mira lo que va a pasar durante la gran tribulación. Hay muchos que van a creer y hay muchos creyentes que se van a santificar. Dice la palabra que durante esa época muchos buscarán la muerte Y no la verán. porque el Señor es masoquista y quiere verlos sufrir. No, porque Él no quiere que mueran en esa circunstancia, porque Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Él se estaba viendo de esa época difícil, de ese momento difícil, para que el hombre le abra el corazón. Para salvación. Ya, para salvación. Esa es la expresión del amor de Dios. Por eso muchos hallarán la muerte y no, buscarán la muerte y no la hallarán, pero no porque el Señor sea masoquista ni sádico, sádico, sino que Él, el término de sádico, que se goza con el sufrimiento, no, sino que Él dándole un repellaje, una oportunidad al hombre que no ha creído para que le abra el corazón, y al que le abrió el corazón que no se ha santificado para que se santifique. Lo bonito es como si nos estuviera diciendo, aprovecha esta oportunidad que te doy. Por eso, ¿cómo se presenta Él? ¿Cómo se presenta Él? Esto dice el santo. El santo. ¿Por qué el santo? Porque ahora la necesidad es que nos santifiquemos, hermano. Ya fuimos justificados. Sardi habla de la justificación. Sardi habla de eso, hermano, de lo que es la justificación por la fe. Eso decía Lutero. Solo fe, solo gracia. Ya estamos justificados. Ya estamos justificados. Ahora la necesidad es la santificación. Amén. Y es para probar a los moradores de la tierra, no a nosotros. Esa no es una prueba para nosotros. Vamos a estar allí. Pero nosotros somos moradores de la tierra. No, ¿Qué somos nosotros? del cielo. Los extranjeros y peregrinos, advenedizos. Aquí estamos de paso. Lo que pasa es que hay algunos aún cristianos que han comprado el terreno. Claro. No es un extranjero. ¿Sí o no? Han comprado el terreno. Y cuando tú compras el terreno, hermano, ahí tiras el Y fundamento. como sabemos de dónde venimos, que es del cielo de Dios, que todavía no vamos a ser benedictos. Porque era benedicio el que no sabe a dónde va. Ya nosotros sabemos a dónde va. Hablábamos al comienzo que cuál es el ícono o símbolo de Filadelfia, ¿recuerdan? Una columna. ¿Qué dice el verso 12? Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Hermano, qué cosa tan interesante. El Señor en su sabiduría, el ícono de Filadelfia es una columna. Y ellos conocían eso. Y sabían lo que representaba esa columna. Entonces el Señor dice, yo le haré columna. ¿Te das cuenta? ¿Ah? O sea, el Señor no descuida, hermano, no descuida absolutamente nada. Columna es fortaleza. No se escapa nada. Fortaleza, columna es fortaleza. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, Columna es fortaleza. y nunca más saldrá de allí. Así es. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Ah? Ahora lo de abajo. Ese nombre Él no lo ha dado a conocer. Él lo va a dar a conocer a quienes. Al que venciere. Crece potente. ¿Eh? El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Ah? Señor. ¿Sí se dan cuenta, hermano? Porque la palabra habla de que a nosotros se nos dará una piedrecita blanca, y en esa piedrecita ¿qué? Un nombre nuevo, pero a nosotros. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí no está hablando de eso. Aquí habla del nombre nuevo de Dios. ¿Ah? ¿Sí se están dando cuenta, hermano? El cual de Dios y mi nombre nuevo. O sea, en mi nombre nuevo, ya no Jesús. Porque aquí se está refiriendo al higo. Ya, y mi nombre nuevo, o sea, que ya no es Jesús. Jesús va a tener un nuevo nombre.
así como nosotros también. Perfecto. Hermano Juan, Sí. hermano Juan, disculpe, yo pensé que ese versículo tenía un error de traducción. Eso dicen los pentecostales. Sí, hermanito. Está actuando la Trinidad. El hermano está diciendo. Lo que pasa es que, hermano, si usted lee, lo que yo entiendo que el nombre nuevo es para nosotros. No, el nombre nuevo es en la piedrecita blanca. Ese es para los- Pero a los vencedores. O sea, el nombre del Señor es para siempre. No, pero fíjate tú que se le va a dar un nombre nuevo al Señor. Él está hablando aquí, es el ángel de Yahvé, ¿no? Dice, aquí lo dice claro, dice. O sea, que Y mi Dios ya no se nombre, va a llamar a Jesús. no es que Dios no es Jesús, hermano. O sea, el nombre de Dios no es Jesús, La palabra Jesús para es Salvador. Salvador, yo fue entendido. está relacionada con la salvación. Amén. Una vez que la salvación esté ejecutada y se haya terminado de hacer todo el trabajo ese, el Señor puede cambiar el nombre y nos puede revelar de él otra cosa. Otro aspecto, amén, hermano, amén, amén. Eso es lo que tenemos que entender, hermano. Él Él mismo dijo, él mismo dijo, sí, él mismo le dijo a María, ella es tu hijo, ¿sí o no, hermano? O sea, ya yo no soy Jesús, el hijo de María. Eso fue lo que él dijo. Y llega Pablo y dice, a nadie conozcamos ya según la carne, aún si a Cristo le conociste. ¿Cuál es la carne de Cristo, hermano? Jesús. Vamos a hacer una sola reunión, hermano. ¿Cuál es la carne de Cristo? Jesús. Ya no lo conozcamos así, hermano. Y la misma palabra nos está diciendo lo que está diciendo el hermano Lugo. Él como Jesús ya cumplió su función, ¿o no? Ya. Él vino a hacerse Jesús para ser el Salvador. Perfecto. Él vino a ser Jesús para ser el Salvador. Así de sencillo. Ya cumplió. Ya cumplió con esa condición. ¿Cuál de los que está aquí no es salvo? Todos son salvos. Necesitamos de Jesús. No, ya No. ya no. No. Ya no. No. Dicho una vez, ya, Y para ¿Ah? para siempre. Perfecto. Eso fue ellos. Ahora necesitamos del Cristo, que es Jesucristo. O sea, otro aspecto, ¿no? Ojo, que cuando digo así no es que ya estemos despreciando o desconociendo lo que él hizo, sino para que, amén. Amado, aparte de la salvación tenemos que ir adelante a la perfección. A la santificación Crecer, perfecta. crecer. Ese fue el tema. Hay una parte donde Pablo dice que somos perfectos, que sea algo que sea. Debemos alcanzar una estatura Perfecto. de la plenitud del varón perfecto, a la semejanza de Cristo. O sea, para que sea realmente la iglesia la esposa del Cordero. Mira, hermano. El Señor no se va a casar con una niña, se va a casar con una Mujer madura, perfecto, así es. No se va a casar con un estudiante, no se va a casar con una mujer madura. Un adolescente. Eso es puntual, hermano. Mira, en la Nueva Jerusalén vamos a conocer otro aspecto del Señor. Entonces, al conocer otro aspecto del Señor, vamos a conocer un nombre nuevo. Y del Padre también. Y lo que dice Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Claro, y- Eso es un constante. Perfecto. O sea, ¿cuándo terminamos de conocer lo eterno? Nunca. Nunca. Insondable. Cada día Para Es salvación, infinito. no hay otro nombre para ser Pero santificado. disculpe, hermano, yo no comprendo de que el Padre tenga un nombre, el Hijo otro nombre, o sea, como no. No, hermano, no. Es un solo nombre. Sí, perfecto, lo que pasa Y he entendido que en los diferentes aspectos Amén, de amén. Dios. Amén. Y Amén. bueno, ya puede que sí, hoy Dios me está aclarando eso porque yo tenía que eso era un error de traducción. Amén, hermano, amén. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Así es, mi hermano. Así es. O sea, en la Nueva Jerusalén vamos a conocer otro aspecto del Señor. Y ese otro aspecto del Señor tiene un nombre. Pero no lo sabemos porque aún no hemos llegado allá. Solo el que venciere recibirá ese Por nombre ejemplo, del hermano, Señor. nosotros venimos leyendo en la Escritura tantos nombres que ha tenido el Señor para Israel. Se llamó Adonai, se llamó En Manuel. Elohim, y el Señor Jesús, Emmanuel. ¿Verdad? Así es. El Shaddai. Pero en relación con la salvación, dice el apóstol, no hay otro nombre bajo el cielo para ser salvo. ¿Está escuchando, hermano Dado a David? los hombres en el cual Amén. podamos ser salvos, Jesucristo hombre. Amén. Amén. Ya. Amén. Y eso de Jesucristo hombre quiere decir que hay que creer que Él fue manifestado en carne, porque si no, tampoco hay salvación para el que no lo cree. No hay salvación para que, y no hay resurrección con Él para el que no cree que resucitó de los muertos. Que Pablo lo dice que si el Señor no resucitó, entonces en vano nuestra Hermano, amén. predicación. Hermano, mire. Ya, El Señor viene por segunda vez y ya no con relación al pecado. O sea, ya no viene como Jesús. Porque Jesús es con relación al pecado.
ya. Él viene ahora como juez. Él viene a juzgar, hermano. La relación con el nombre, que nosotros estamos creyendo que cuando ahí él menciona la palabra nombre, se está refiriendo a Pedro, a Juan, a Santiago, a nombres como los que nos ponemos nosotros. Perfecto. Cada nombre que se menciona en las Escrituras, puesto por el Señor, está revelando a una persona su función y su obra. O una circunstancia, así es, hermano. Lo que va a pasar en su vida, por ejemplo, le cambió el nombre a Jacob. Israel. Amén. Uno que iba a ser príncipe con Dios. Amén. Le cambió, le puso nombre a Jesús. A Pedro, Simón. Le cambió el nombre a Pedro. Saulo, Pero es Pedro que está relacionado con la misma persona, lo que va a suceder con ella o lo que va a pasar con ella. Amén. Ahora, aleluya. cuando el Señor me pone nombre o se da a conocer un nombre de él, está dando a conocer un misterio y está dando a conocer algo respecto de sí mismo y un aspecto de su obra o un aspecto de lo que tiene pensado hacer. Y una necesidad del hombre, porque es que los diferentes nombres que asume el Señor Jesús es con relación a la necesidad del hombre. El hombre estaba solo, necesitaba que Dios estuviera con él. Se llama Emmanuel. Vamos a poner un ejemplo de nombres aquí en la tierra que representan la autoridad. Tenemos el caso de Faraón en Egipto. Le dice a José, y Faraón se llamaba Faraón, ese es un título, eso es lo que es un nombre. Que le dice, yo soy Faraón. Él se llamaba Faraón. Se llamaba Ramsés. Como el Papa. Como el Papa, yo soy el Papa. Eso no es un nombre. Pero cuando le dice a José, yo soy Faraón, le estoy diciendo, aquí yo soy la máxima autoridad. Y aquí en Egipto no se va a mover ni la lengua de un perro, sino por palabra tuya. Le entregó esa autoridad. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. José, así es. Así también está haciendo el Señor con nosotros. Y así ha hecho con su Hijo Jesucristo. Que el Señor Jesucristo dice, tiene la misma autoridad del Padre. Pero Él dice, en cuanto a honra y a dignidad, dice, mi Padre es mayor que yo. Pero en cuanto a poder no, porque lo mismo que hace el Padre hace el Hijo. Y Él dice, todo lo que el Hijo ve a hacer el Padre, Él también lo hace. En la gracia. Entonces, el Padre le ha dado esa autoridad y ese poder. Amén. Nadie se puede acercar al Padre sino a través de Él. Aleluya. Hermano, para tener claro esto que yo siempre tenía, cuando la palabra dice que el Señor Jesús ya vendrá sin relación al pecado, claro. Es que cuando, o sea... Porque ya no necesitamos ser salvos. Ya Él vino como Salvador. Porque ya llevó el pecado. Ya Él vino como hombre a morir por el pecado. Para hacerse pecado, o sea, llevar nuestros pecados. Perfecto. A eso se refiere. A morir por los pecadores. Y ahora viene Él en su gloria. Perfecto. A juzgar. Hay alguna parte de la Biblia donde dice eso que acaba de decir. O sea, yo sé que es así. Lo que pasa es que... Para tener fundamento, sí, te escucho, sí, te entiendo. Lo que pasa es que, por eso, es que yo hoy porque es que me decía, no, es que, o sea, es que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces decían que era el único que se podía adorar y que entonces Jesús no se adoraba. Y yo le decía, pero es que poner ejemplo en una empresa cuando hay distintos rangos y el rango mayor, que es el dueño de la empresa, el presidente, y le sigue el gerente, como usted lo acaba de decir, como Faraón y José. Vamos a mirar que... Pero tanto al presidente como al gerente se le debe respeto. Claro. Entonces, de poner el ejemplo que para llegar al presidente primero tenían que pasar por el gerente, no se podían volarse. Hermanita, perdón, eso es pura lógica. Vamos a la palabra. Ajá. Vamos a ver la relación entre el Padre y el Hijo, que es diferente. Perfecto. Él como Dios. Cuando se habla de hijo, se está hablando de herencia. Eso. Y el hijo es el que puede llegar a tener la herencia del Padre. O sea, todo lo que el Padre tiene es mío, dice él. Yo preguntaba eso, pero si la Biblia me habla de que Él le ha dado por heredad todo. Hermanita, yo le tengo la respuesta. ¿Qué le está dando por herencia? La palabra. Porque cuando yo hablo de herencia, porque algún día voy a recibir esa herencia. Hermana, ¿por qué cree usted? La pregunta,
¿Por qué se va a adorar a Dios? Sencillo, si él no comparte la gloria, él no comparte la gloria como Dios, pero él vino como hombre y adquirió una gloria. Y de esa gloria es que nos hace partícipes. Por eso dice, Padre, devuélveme la gloria que yo tuve contigo antes de que el mundo fuera. Y en otra parte de la palabra le dice, te glorifico y te volveré a glorificar. O sea, él tiene una gloria como Dios, esa no la comparte con nadie, pero él adquiere una gloria como hombre. De hecho, la palabra dice que ahora él ha llevado a muchos hijos ¿a dónde? A la gloria, porque él comparte la gloria con nosotros, la que él adquirió como hombre. Ya. Por eso dice, la humanidad ha sido glorificada en la persona de Jesús, no en el verbo de Dios, sino en la persona de Jesús. La humanidad ha sido glorificada en la persona de Jesús, en el hombre. Amén. La humanidad. Hermano, respecto a un hombre en Apocalipsis, que ya dice que donde dice la Biblia que en la revelación de la venida del Señor, que dice que viene sobre un caballo blanco, dice que trae sobre su muslo un nombre que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué quiere decir eso? La hora es autoridad sobre todos los reyes de la tierra. Ese es el nombre de él. Es decir, en el sentido no del nombre propio, soberano, sino de lo que se le ha entregado a él. Soberanía. Como se acaba de decir de ella, ¿quién es mayor que el presidente de la empresa? Ese es el nombre de él, pero el nombre propio de él debe ser fulano de tal. Claro. Pero su posición en la empresa es presidente. Aleluya, sí, hermano. Qué bueno. Así es el nombre del Señor. Hijo de Dios. Hijo de Dios es nombre sobre todo. Hijo de Dios con es que, o sea, la primera vez el Señor vino a morir. Ya, eso es. Vino a morir, ¿por qué? Por el pecado. Hermano, la palabra dice que en aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Amén. Claro. Sí, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Claro, Señor, Dios. Para ser salvo es Jesús. Para ser salvo es Jesús. Ese es el nombre que el Padre ha dado. Así es. Ese nombre siempre lo tendrá, pero de todas maneras, el Señor y la gracia del Señor crece. Y la palabra también crece. Nosotros tenemos que crecer con la palabra. No podemos quedar solamente en que el Señor es mi Salvador. Claro, claro, amén, hermano. Claro, después tenemos que entender que el Señor es también mi Señor. Sí, mire, hermano, eso está como el que está en la universidad. Vamos creciendo en conocerle y le conoceremos cada vez más en la medida que vayamos creciendo. Un ejemplo, el que está en la universidad, para estar en la universidad previamente, ¿por dónde tuvo que haber pasado? Y para pasar el bachillerato previamente, ¿dónde tuvo que haber pasado? En la primaria. Si yo estoy en la universidad, ¿por qué voy a hacer énfasis en la primaria? O en el bachillerato. Yo tengo que hacer énfasis en lo que estoy ahora, hermano. Y en lo que viene. Claro. ¿Sabes? ¿Entiendes? Ahora yo tengo que portarme como un universitario. Yo no tengo que portarme ni como un bachiller, ni mucho menos como uno que está en escuela de primaria. Ese es el punto. Ya. Son etapas que vamos pasando ya. Jesús vino. Especialización, maestría. Perfecto, y viene la especialización, los doctorados, las maestrías, todo eso. Eso es. O sea que cuando estemos en el reino, ya no le llamaremos Jesús. No, aquí nos dice que otro nombre. Otro nombre. Mano, Se ha grabado 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron aquí, que todas Por eso que Sí, pero la palabra dice que está dejando la doctrina de bautismo. Claro, dice, dejando atrás la doctrina del arrepentimiento de obras muertas, es la salvación. Arrepentimiento de obras muertas, cuando yo me arrepiento. Siempre, ya no solamente Salvador, sino Señor. Sino proveedor, sino esto y esto y esto y sucesivamente. Sí, ya, ¿Cuántos años tiene el niño? 5. Bien, tiene 6 años. Si nosotros dentro de 15 años volvemos, mira, el niño 6 años, su edad acorde con su aspecto, bonito. Pero si dentro de 15 años el niño sigue siendo igual, ¿cómo lo vamos a ver? Maluco, un enano. Eso es lo que sucede hoy en la obra que está haciendo el diablo. El diablo que está haciendo hoy, hermano. Enanismos espirituales. El enanismo espiritual. Hoy pulula.
Al orden del día está el enanismo espiritual. Tú ves que los hermanitos giran en torno a la salvación, todo en torno a la salvación y Jesús y el nombre y esto. Claro, entonces, si tú ves un hermano que tiene 20 años en el evangelio y te está hablando de lo mismo, eso es un enano espiritual. Eso es un hermano que es maluco espiritualmente. ¿Ya me entiendes? Así como el niño, claro, hermano. Eso es lo que está el hermano en 2 de Corintios 5:17. No maluco de cara, sino de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo Amén. con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aleluya. Así es, hermano. O sea, Cristo se va mostrando de acuerdo a la necesidad. Nosotros teníamos la necesidad de ser salvos. Vino Jesús. El hermano está pidiendo vida, hermano. Y se volvió el verso 11. El Señor va revelando de sí mismo, va revelando cosas nuevas en la medida que nosotros vamos creciendo en la fe. Amén, amén. Por ejemplo, Juan habla en la carta, escribe a los niños en Cristo. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Bueno, alrededor de eso es que está el gozo de ellos. Cuando uno llega por primera vez al Señor, lo que le da a uno paz ahí es que ya fue perdonado. Amén. Pero no nos podemos quedar ahí. Amén. Entonces dice, a los jóvenes, dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Ya crecieron y ya tienen espada, hermano, ya pelean y vencen. Tienen la espada de la palabra, tienen el escudo. A un pelado de 12 años no se le va a dar eso, hermano. No está en estatura todavía, pero se le dice que es del Señor y que es salvo y que está en él, que es de Cristo. Y que el amor del Señor es para él. Amén. Pero para nosotros de pronto es responsabilidades. Ya se nos ponen tareas. Entonces se nos llama siervos. Pero cuando ya estamos maduros, que ya somos, se dice, os escribo a vosotros padres. Amén. Porque Deja que siga, que eso, perdón, disculpe hermano, que eso es puntual lo que está hablando el Señor. habéis conocido al que es desde el principio. Disculpe, hermano. ¿Verdad? Al eterno, al Padre eterno. Han llegado a conocer, han llegado a aumentar su conocimiento en el Señor hasta conocer al Padre. ¿Qué es lo que el Hijo quiere? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Ahora, el hecho de que ya vamos creciendo, no vamos a dejar de ser hijos, ni tampoco va a dejar de ser Jesús nuestro Salvador. Eso tenemos que retenerlo. Ahora somos hijos adultos. Amén, porque seguimos siendo hijos, pero ya con madurez. Perfeccionándose. Amén. Y sigue ahora después. Os escribo a vosotros ancianos, no. Sí, así. O sea, hay niveles. Exacto. Hijitos, jóvenes, padres, ancianos. Claro. Pero yo lo que iba a decir es que el Señor da la madurez, da la fuerza, da la capacidad a la hora que quiera y a la hora que tenga la... No, pero hay una responsabilidad nuestra. Perdón, que voy a poner un ejemplo, que no me lo va a reputar nadie. ¿Qué edad tenía David para vencer a Goliat? No, pero es que eso no tiene que ver con la edad. Eso no tiene que ver con la edad. Ah, bueno, correcto. Entonces depende de nuestro corazón. Pues ahí está, hay una responsabilidad. No, es la edad espiritual. No. Pero es la edad espiritual. No es la edad de jóvenes. Ay, porque si la persona conoce al Señor a los 80 años. Es la edad espiritual, es espiritual. La palabra habla de ancianos, no se refiere a edad. A edad. Que la persona vaya. Claro, por eso habla de anciano. Una persona joven de 35 años puede ser un anciano. Perfecto, a eso estamos de acuerdo. Si miramos la de 20 años también. Crecimiento lo da Y Dios. una persona de 70 años puede ser un niño espiritual. Amén. A eso vamos, eso se llama el enanismo espiritual. Eso es el enanismo espiritual. El hermano me metió Crecimiento lo da Dios. espiritual de una persona depende más de su consagración. Perfecto. Mira el caso de David. Era niño todavía antes de pelear con Goliat. Ya mandaba leones que le querían arrebatar la oveja. Es la fe, hermano, de ese pelado. Y tener un corazón Y el amor de Dios. Y además amaba al Señor. Amén. Eso es fundamental para crecimiento. Yo los cristianos los acabó. Fíjate tú,
Goliat estaba pidiendo un hombre de la estatura de él. Él no estaba pidiendo un niño. Por eso se ofendió cuando vio a David. Estaba pidiendo era a Saúl. Y tú que vienes con ese pájaro que va a matar un perro. Era el que se suponía y el que tenía la fama, el que tenía el nombre de ser el que había matado a miles de filisteos. Como decía la canción, Saúl mató a sus miles. Hermano, y Goliat estaba pidiendo era a Saúl. Pero Saúl no tenía la fe para enfrentarse a Goliat. Goliat, tipo y sombra y figura de la muerte misma. El único que podía enfrentar la muerte era alguien que tuviera la fe de Cristo. Y el tipo de Cristo de paso. Y que fuera tipo y figura de Cristo. Amén, amén, amén. Así es. Cristo no murió en su vejez por nosotros, murió en su juventud. Amén. Porque era fuerte para enfrentar ese enemigo. Es que acá nos han enseñado, hemos aprendido esto, de que por decir, se han visto hermanos que recientemente han llegado y han adquirido una madurez de muchos que llevan 20 y 30 años. Porque eso, han abierto. Han amado más al Señor. Amén. Otro que se mete conmigo. Así es, hermano. Dios es quien da el crecimiento. O sea que hay una responsabilidad por parte del creyente. Sé que hay una palabra del Señor al que quiera seguirle y quiera ser discípulo de él. Niéguese a sí mismo. El que quiera. El que se ama a sí mismo no puede ser discípulo de él. Volvemos a la muerte. ¿Cuál es la palabra que no hay? El que quiera. El que quiera. Eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Tenemos que irnos, vamos a una oración porque ahí La Odisea queda para el próximo. Amén, hermano. Pero estuvo bueno, hermano. No. Ya el hermano David lo tengo Ay, pendiente. que la suya se le quitó un poco. Lo tengo pendiente. Lo que usted dijo que 70 años.